¿Sabes lo que significan estas siglas de los autos? DS, RS, Fiat, GTI, STI, LS, LT, LTZ y muchas más siglas son usadas por los fabricantes de autos para identificar marcas, divisiones o niveles de equipo. Pero ¿realmente por qué les llaman así? La verdad, algunas son muy elementales, otras dan en el clavo y muchas son demasiado pretenciosas, como por ejemplo ponerle GT a un Spark cuando un GT, o sea un Gran Turismo, se trata de esto. Automóviles que, a diferencia de los superdeportivos, están diseñados para manejarlos relajada o velozmente en viajes largos. Suelen caracterizarse por ser pesados, llevar motores potentes en la zona delantera, ser muy lujosos y tener una gran distancia entre ejes. Algunos ejemplos son el BMW Serie 8, el Bentley Continental, el Mercedes Clase S Coupé o el Kia Stinger. Pero también se le llama Gran Turismo a las competencias de velocidad que se corren con automóviles deportivos de calle. ¿Recuerdan el nombre de un mítico videojuego? Bueno, que para muchos ya lo echaron a perder, pero esa sería otra historia. De estas competencias deriva la sigla GTO, en italiano Gran Turismo Omologato, que son las variantes de estos autos de competencia homologadas o autorizadas para ser usadas en la calle. Ejemplos de ellos son el Pontiac GTO, que en mi caso personal creo que es más un muscle car que un Gran Turismo, o el reconocido Ferrari 250 GTO. Y hablando de deportivos, ¿saben lo que significan las siglas RS de Audi? RS es la abreviación de las palabras alemanas Renn y Sport, que no es otra cosa que Racing Sport. Si bien la primera marca en usar el término fue Porsche, quien lo popularizaría sería Audi con el RS2 Avant de 1994, en el que Porsche colaboró en su desarrollo. A partir de ahí, Audi usa las siglas RS en las versiones más potentes y de mejor conducción de sus autos de línea, como los RS3, RS4, RS6 o TT-RS. Y hablando de Porsche, una de las más famosas es GTS, abreviación de Gran Turismo Sport, que se trata de un auto que ha sido modificado para que pueda dar unas sensaciones más deportivas sin perder el gen de ser un Gran Turismo, es decir, brindar un buen nivel de confort. GTS es la segunda versión más rápida en cada una de las líneas de modelos de Porsche. Luego tenemos los GT3, inspirados en la categoría de GT3 del campeonato de automovilismo. Dentro de la marca se trata de un automóvil sin turbo al que se le ha aligerado el peso y se le han cambiado componentes para hacerlo mucho más ágil, teniendo una conducción más enfocada hacia las pistas. Ahora, moviéndonos a América, o bueno, al continente americano, vemos que lo que hace Chevrolet es interesante. Aparte del caso del Spark y la sigla GT, sus niveles de equipo, por lo menos para autos de origen asiático que nos venden en Latinoamérica, nada tienen que ver con la forma en que los nombran. LS se refiere a Luxury Sport, es decir, deportivo de lujo, LT es Luxury Touring, o sea, turismo de lujo, RS, que es Rally Sport, significaría deportivo para rally, y el nivel LTZ significaría Luxury Touring Z, que sería el nivel de equipo más alto de la línea o modelo. Aunque se entiende la lógica de los niveles, creo que los nombres de los que derivan son demasiado pretenciosos para el tipo de autos en que los aplican. Caso aparte merecen las siglas SS, que sí hacen honor a lo que significan, Super Sport, o sea, super deportivo. Ford también tiene varias, RS por Rally Sport, ST por Sport Technologies y SVT por Special Vehicle Team o equipo de vehículos especiales. Y Dodge también tiene tres nombres que significan poder bruto, RT o Road and Track, que hace referencia a los autos con preparación para dar más desempeño o tener un comportamiento más muscle car, el número 392, que si bien no es una sigla, significa la capacidad en pulgadas cúbicas del legendario motor V8 de 6.4 litros, y SRT, acrónimo de Street and Racing Technology, o tecnología de calle y de carrera. Aquellos autos que lleven esta última sigla serán los más potentes, antes de las series Hellcat y Red Eye. De Japón, por supuesto, también tenemos varias. Nissan tiene a GT-R, que la llevan los Skyline más furiosos y significa Gran Turismo Racer, es decir, Gran Turismo de carreras. Y también está su división de preparación de autos deportivos Nismo, que significa Nissan Motorsport. Subaru también tiene dos que las ha colocado en su famosa empresa, STI, que significa Subaru Technica International y que es la división de preparación de autos deportivos de Subaru, y WRX, abreviatura de World Rally Experimental, que se trató del auto que preparó STI para participar en el Mundial de Rallys de 1994. WRX es el apellido de los autos más extremos que ha creado Subaru. Y de pronto les suena New Sport Car Experimental. ¿Y si les dijera NSX? Así es,
La abreviatura del nuevo auto deportivo experimental fue el original nombre escogido por Honda y Acura para uno de sus autos más atractivos y revolucionarios de su generación. Honda también tiene los nombres SI por Sport Injected o Deportivo Inyectado, VTEC por Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, en español sincronización variable de válvulas con control electrónico de elevación, y Type R por tipo Racing, autos adaptados para carreras. Y Toyota, que no podía faltar en este listado, pone 2. GR, acrónimo de Gazoo Racing, que si te preguntas de dónde sale Gazoo, es un término que derivó de la forma como se pronunciaba la palabra japonesa para definir imagen, y que fue usada para crear un sitio web donde Toyota mostraba todos los autos que los concesionarios tenían en stock en Japón, es decir, que era algo así como un garaje. El término Gazoo quedó, haciendo referencia a un garaje de modificaciones para autos de carrera. La otra es TRD, de Toyota Racing Development, que a diferencia de Gazoo, no busca desarrollar autos de super alto performance, sino mejorar aspectos de los modelos de producción. Aunque pareciera que últimamente Gazoo se está enfocando en los automóviles de nivel global y TRD se está enfocando en modificar autos que principalmente se venden en los Estados Unidos. Volviendo a Europa, ¿cuántos de ustedes sabían lo que significaba Fiat? Fiat es la abreviatura de Fabbrica Italiana Automobili di Torino. Gracias Google por eso. En español, Fábrica Italiana de Automóviles de Turín, fundada en 1899. Y Lamborghini tiene las siglas SV de Superveloz y SVJ por Superveloz J, que sería el deportivo con más alto performance que actualmente produce la empresa. Y la propietaria del Lamborghini, Volkswagen, tiene la famosa sigla GTI de Grand Touring Injection, en español Gran Turismo de Inyección. Creo que Volkswagen fue la culpable de que las marcas popularizaran el término GTE a cualquier variante deportiva de sus modelos, aunque no vamos a negar que el Volkswagen GTI es un gran auto. La marca también tiene las siglas TSI de Turbocharged Stratified Injection o turbo cargado con inyección estratificada y TDI para Turbocharged Direct Injection, es decir, turbo cargado con inyección directa, pero aquí la D también se asocia a los motores diésel. Y Cupra, la división deportiva de SEAT que también pertenece a Volkswagen, pero ya es una marca independiente, significa Cub Racing o Cub Racing. La otra gran alemana de la lista tiene su famosa división de autos deportivos AMG, que hace alusión a las iniciales de los apellidos de los fundadores Hans Werner Orfrecht y Erhard Melcher. La G es por Grossespach, la localidad donde nació Orfrecht y donde se fundó el taller. Y recuerdan a DS, la marca de lujo francesa del grupo Stellantis. DS puede significar Different Spirit o Distinctive Series, es decir, espíritu diferente o serie distintiva. Pero también hay un juego de palabras. DS pronunciado en francés suena algo así como DC, pronunciación que también suena similar a diosa o cercano a la divinidad. Y bueno, si llegaste hasta aquí y conocías todos los significados de las siglas que vimos, eres un gran aficionado al mundo de los autos y podrías dejarnos en los comentarios otras dos que aquí no dijimos. Si no lo sabías, pues aprendiste algo nuevo. Este video es una muestra del tipo de contenido que también estamos creando. Si te gusta, considera suscribirte para que no te pierdas temas interesantes, o también puedes ver uno de los dos videos que por aquí te dejamos. Esto es todo y hasta la próxima.